Continuamos en Todo se sabe, estamos ya con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y a ver, para tratar de entender qué ha sucedido con el precio de los combustibles, porque pese a que se tomaron medidas concretas como exonerar el impuesto selectivo al consumo a los combustibles, introducir algunas gasolinas al Fondo de Estabilización de Precios, estos siguen al alza, siguen caros. Por dos razones, ¿ya? La primera razón es el control que tiene el Estado, donde puede establecer los subsidios es a nivel del mayorista. Es decir, a qué precio vende Petroperú o vende Repsol. Pero finalmente ellos se lo venden a través de una cadena al minorista y el minorista pone el precio que desea. Entonces el minorista es el que tantea el mercado y él pone los precios que quiere. Entonces no hay forma de que lo detengan. De repente, especulo, ¿no? De repente parte de lo que antes pagaba como impuesto ahora se lo carga al consumidor y parte es para él. O sea, es imposible, sin control sobre el minorista, que pueda controlar los precios. Es decir, por más que se haya exonerado el ISC, que entiendo no es menor, ¿no? No es menor. Lo que estaría pasando es que este beneficio, esta reducción... es compartida entre toda la cadena de comercialización que está después de la producción y el consumidor. Al que le toca la menor parte es al consumidor. Ahora, se había denunciado... Incluso Petroperú sacó un comunicado desmintiéndolo, que esta alza respondería que Petroperú está tratando de tener precios altos para financiar la enorme deuda que tiene por la refinería de Talara. No lo creo. ¿Por qué? Porque primero, alguien podría ganar en estos momentos, estos son buenos momentos para ganar cuando uno refina petróleo. Es decir, compra petróleo y vende gasolina y diésel. Pero Petroperú no lo puede hacer porque su principal refinería todavía está en construcción, todavía le falta un montón, la han inaugurado y todavía no está en condiciones de operar. Entonces Petroperú lo que tiene que hacer es importar los productos, importa diésel, gasolina, etcétera, para poder lograr que el mercado se abastezca. Petroperú, en las cifras que he visto, ha perdido participación en el mercado, quiere decir que otros le están quitando el mercado. Entonces, no es que Petroperú esté lucrando sobre el tema, es el mercado, que es un mercado hoy bastante difícil, ¿no? He mirado las cifras, he visto las cifras comparativas en el comunicado de Petroperú, me parece que en esto dice la verdad, ¿no? Ahora, la recomendación que da el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, es ir a una conversión de los vehículos a GNV, GLP. Bueno, sí, pues los precios en esos combustibles son más baratos, pero ¿es viable una propuesta de ese tipo? Para 100 personas sí. Para todos los consumidores es imposible. Porque, le digo, para poder hacer eso tendríamos que haber masificado el gas. Y tendría que haber habido una política de dirigir el consumo del transporte al gas natural en lugar de mantenerlo en las gasolinas y en el diésel. Entonces se puede hacer para unas pocas personas, pero no se puede hacer para un gran volumen de gente sin que haya de por medio una infraestructura. ¿Cómo se haría en las ciudades del interior? ¿Y cómo tendría alguien el combustible disponible en una ciudad como Lima y no la podría tener en otra ciudad a la que viaje? Entonces, ¿cómo recarga? Entonces tendría que tener toda una cadena. Además de que cada conversión no cuesta poco, ¿no? Son por lo menos $1000 la conversión y no en todos los vehículos los resultados son seguros. Claro. Entonces no es tampoco tan sencillo. Ahora, pero entonces, ¿qué medida concreta y de corto plazo, ingeniero, se podría tomar toda vez que, por ejemplo, los transportistas de carga han anunciado un paro para el 27 de este mes y parece que no han llegado a ningún acuerdo con los ministerios? O sea, hay medidas para salir de esto definitivamente, pero son mediano plazo. Para salir de corto plazo, lo único, es una medida que no me gusta ni la recomendaría, sería regular los precios, ¿no? Establecer márgenes entre lo que sale de la refinería o del mayorista y lo que vende el minorista. Entiendo que se practican de alguna manera en Colombia, pero es muy diferente Colombia. Colombia tiene menores precios porque Colombia exporta petróleo. Entonces la subida de precios, o sea, satisface su propio consumo y exporta. Entonces la subida de precios a Colombia la beneficia. El Estado recibe mucho más y tiene cómo subsidiar al consumidor propio. Eso pasa con los países que exportan petróleo, pero Perú es un país que importa casi todo. Entonces para Perú es la situación muchísimo más difícil. A ver, y si las medidas de corto plazo, digamos, no están tan a la mano, ¿qué es lo que va a pasar con el precio del petróleo? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Va a seguir subiendo? O sea, la subida en estos momentos
es porque hay un hecho adicional a la subida del petróleo. El petróleo es la materia prima, pero los productos, la diferencia entre los productos y el petróleo también ha subido notablemente. Ha subido notablemente, ¿por qué? Leí, por ejemplo, en las noticias que Alemania, que busca energías limpias, etcétera, ha tenido que volver al carbón. Está anunciando que va a volver intensamente al carbón para poder compensar la falta de gas. ¿El carbón? Al carbón mineral, ¿no? Entonces, si la situación está así, las necesidades de combustible son grandísimas. Estamos en el verano. En el verano el transporte de las familias es mucho mayor, hay más necesidad de gasolinas y diésel. Entonces, si uno paga más altas, las trae pasando el Atlántico, ¿no? Las puede traer de otros continentes. Es decir, y el efecto sube los precios. ¿Vamos a tener o prevé unas gasolinas caras todavía en lo que resta de este año? Pienso que ya no mucho más, porque las cifras que he visto, las cifras que vi hoy, había habido respecto a ayer por lo menos una caída importante en los valores. Ya los precios hoy en día son bastante altos. No creo que sean muchísimo más altos. Entonces, creo que ya estamos en picos, ya hemos alcanzado picos. Porque entiendo que el impacto, el alto precio de los combustibles tiene impacto no solo en los que tienen carro, no, tiene impacto en claro, absolutamente todo. Porque el que no tiene carro y se moviliza en transporte público tiene que pagar el mayor transporte, el mayor costo de transporte de todas maneras, o sea, impacta a todos. O sea, todo lo que afecta a transporte afecta a todos los costos. El combustible está en el corazón del costo de cualquier actividad. Y seguir subsidiando a través del fondo de compensación, ¿es viable financieramente para un país como el Perú? No, el Perú, por una vez en su historia, tiene que aprender a tomar una medida de mediano plazo. El Perú tiene cómo hacerlo. El Perú podría salir, no tiene los problemas de Europa para poder salir. ¿Qué puede hacer el Perú? Usar transporte eléctrico, usar en lugar de combustible la caída de las centrales hidroeléctricas, que tiene una cantidad suficientemente grande. Y no sé, pues en un transporte, en un periodo de 10 a 20 años, la cosa puede estar volteada. Cuando se trata de centrales hidroeléctricas, puede congelar los precios, porque la hidroeléctrica tiene un costo de inversión, los costos operativos son casi nulos. Entonces podría garantizar un precio plano por 15, 20 años, digamos, con inflación, una cifra muy pequeña, y absorber. Además, le produciría un enorme cambio económico, pero hay que tener una visión del futuro. Hay que plantear una política y hay que convocar a los actores, pero de que se puede, solamente que eso no lo esperemos para diciembre de este año, ¿no? Y para terminar, ingeniero, ve un enfoque claro de lo que se tiene que hacer sin generar un daño para el Estado en el gobierno. No, creo que es un gobierno que anda en zigzag, un paso para adelante, dos para atrás, uno a la izquierda, otro a la derecha, pero no tiene rumbo. Tremendo. El ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por acompañarnos esta noche en Todo se sabe. Llegamos al final del programa, pero ya saben, nos pueden acompañar siempre minutos antes de las 8:30 de la noche en RPP Televisión, porque al final, señor, señora, todo se sabe.